Título de la lección 10. Lograr lo impensable. Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Isaías capítulo 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Parte primera. Panorama general. Este estudio explora el mensaje relacionado con el siervo mesiánico del profeta Isaías, entrelazado en los capítulos 50, 52 y 53. La figura del siervo mesiánico es el tema central en el libro de Isaías. Isaías 52 y 53 constituyen un gran cántico sobre el siervo sufriente. Hay muchos debates entre los eruditos sobre la identificación del siervo en el cántico. Algunos, entre ellos los judíos de ahora, consideran que el siervo sufriente en esos capítulos representa a Israel como nación. Ellos se consideran los siervos sufrientes que han sido muy perseguidos por generaciones, incluso desde antes de la primera venida de Jesús, y piensan que es por causa de que ellos son los guardianes de las revelaciones divinas. Sin embargo, el libro de Isaías mismo ofrece algunas ideas para ayudarnos a elaborar una correcta y clara identificación muy positiva del verdadero siervo, de la persona, el Mesías prometido. El cántico primeramente identifica al Mesías como un rey. En segundo lugar, identifica al Mesías como Salvador y Redentor. Y finalmente, identifica al Mesías como el sufriente. Este estudio se ha clasificado en tres temas principales. Número 1, el Señor como siervo. Número 2, el Mesías, el siervo sufriente. Y número 3, el Mesías, Redentor y Rey. Segunda parte. Comentarios. Número 1. El Señor como siervo. Al estudiar a profundidad al siervo en Isaías capítulos 52 y 53, que nos hablan del siervo sufriente, necesitamos hacerlo apoyados en el capítulo 50. Este capítulo, en resumen, nos declara que Dios es el único todopoderoso, creador nuestro y libertador, y no es responsable del sufrimiento de su pueblo, en este caso Judá, porque Dios nunca ha roto su pacto con ellos, pero es precisamente Judá quien le abandonó, y su sufrimiento es producto de su rechazo a Dios y la falta de fidelidad a Él. Se alejaron voluntariamente de las bendiciones y protección que sólo Dios puede dar. Aún así, el siervo, Dios mismo, en la persona de Jesús, cumplió al venir a rescatarlos, pagando por ellos con su vida y liberarlos de las miserias, sufrimiento y esclavitud que el pecado produce, y una vez más, renovar su relación de pacto con ellos. De otra manera, Judá hubiese desaparecido como nación. Esta es una parábola que representa a cada ser humano. Todos los que nos consideramos cristianos de cualquier denominación, a cualquier edad de nuestra vida, y aunque la mayoría casi lo olvidó, hicimos un pacto de fidelidad con Dios. Al pasar el tiempo, nos alejamos de nuestro Creador debido a nuestros compromisos en la vida y traicionamos ese pacto que es de por vida ante Dios, si es que creíamos haberlo olvidado o negado, porque solo para nosotros era así. Realmente traicionamos a Dios, engañándonos a nosotros mismos. Por consecuencia, voluntariamente nos alejamos del único que puede dar las bendiciones para vivir bien y protegernos. Y así comenzó nuestro sufrimiento en la vida, tarde o temprano. Dios no puede evitarnos la disciplina que nosotros mismos nos buscamos, pero además Dios espera que nosotros, al sufrir, reflexionemos correctamente y regresemos a Él, no por conveniencia, solo mientras nos limpia y sana,
y luego, como el pueblo de Judá, regresamos a vivir nuestra vida otra vez alejados de Dios y en la perdición, negándonos nosotros mismos el privilegio de las bendiciones y protección de ser hijos de Dios, por seguir en compromisos con la sociedad, la familia o con una religión, con sus malos líderes que consecuentan y disimulan todo aquello que sabemos muy bien en el fondo de nuestra conciencia que Dios no aprueba, pero también en nosotros de forma individual. Ahora nosotros, como el pueblo de Judá, recibimos la vida con un propósito, no sólo para vivir por vivir, y todavía más. Cuando sufrimos, la mayoría reclamamos a Dios, muy en el fondo culpamos a Dios de nuestro sufrimiento, sin darnos cuenta que los culpables en realidad somos nosotros mismos, por alejarnos de la protección y salvación que solo Dios nos ofrece en Jesús, el único que es el camino, la verdad y la vida. Es lo que el pueblo judío hizo con Jesús en el pasado. Le rechazaron y ellos solos atrajeron a sus vidas los sufrimientos, y aún más, cuando Jesús fue inocentemente condenado a morir, los judíos le gritaron a Pilatos: que la culpa caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Las consecuencias ya las sabemos nosotros que vivimos de este lado de la historia de ellos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto le llaman, cuando murieron por millones de judíos. Por eso ellos hoy dicen equivocadamente que el siervo sufriente de Isaías 53 son ellos. ¡Qué ceguera tan grande! Dios no les envió un castigo tan cruel, sino que al rechazar y alejarse de Dios, se pusieron automáticamente bajo la maldición, bajo la tutela, bajo el dominio del enemigo de Dios y todos sus secuaces humanos, que trataron a toda costa de exterminarlos, de desaparecerlos de la tierra a todos, si no es porque Dios intervino otra vez para rescatarlos. En esta tierra estamos todos, sin excepción, en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Nadie es neutral, simplemente porque no existe. Ya lo dijo Jesús: o vamos con Él o vamos contra Él. Y esto no lo podemos ni alterar ni cambiar. Hoy todavía existen los judíos, pero dejaron de ser el único pueblo de Dios, exclusivistas. Ahora Dios espera que se unan al pueblo cristiano y junto con todos los cristianos en el mundo, unidos en trabajo, terminen la misión de revelar a este Mesías único y personal llamado Jesucristo a todo el mundo. Dios les ha extendido la vida para conocer realmente a Dios, seguir sus mandamientos fielmente y compartir este bendito conocimiento hacia aquellos que aún no saben esta gran verdad, esta buena noticia de salvación. Esto es lo que significa la palabra evangelio. Jesús murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esta es la gran verdad también a nivel personal en tu vida y en mi vida. Número 2. El Mesías, el siervo sufriente. Isaías 52 y 53 terminan de revelar y presentar en varias etapas la imagen y persona del verdadero Mesías. En primer lugar, estos capítulos presentan al Mesías como Rey, y en segundo lugar, al Mesías como Salvador y Redentor. Sigue una tercera etapa que nos muestra al Mesías como el sufriente en el capítulo 53. Este estudio comienza con la última etapa porque, al parecer, el autor coloca estas etapas en orden inverso. Si seguimos la interpretación inspirada, todo el contexto, no cabe duda de que este siervo sufriente es el Cristo. El Evangelio de Juan dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. Es evidente que el sacrificio del siervo es una muerte sustitutoria.
Como lo demuestra el texto del capítulo 53 de Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Una escritora famosa expresa: Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios en el tabernáculo, como un símbolo de las profecías que tenían que ver con Jesús, aquel que iba a ser llevado como un cordero al matadero. La sangre de los corderos no salvan, sino que eran símbolos que de manera adelantada apuntaban hacia el Mesías. Iba a dar su vida como expiación por el pecado, cuando vino hace 2000 años. Mirando hacia el futuro, a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, aunque él siempre fue inocente, Cordero de Dios. El Salvador profetizó vendría no como un rey temporal para librar a la nación judía de opresores terrenales en ese tiempo de los romanos, para vivir una vida de pobreza y humildad y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento se ofrecería él mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. Jesús, antes simbolizado en los sacrificios de corderos en el tabernáculo, ahora, llegado el tiempo, iba a encontrarse con la realidad anunciada, y su muerte en la cruz iba a darle significado a todos los símbolos, a todo el sistema religioso de los judíos en el tabernáculo. Número 3. El Mesías Redentor y Rey. Nos enfocamos ahora en Isaías 52, donde inicia el cántico de El Siervo, donde se enfatiza otras dos etapas de la obra del siervo mesiánico. Después de su muerte vicaria, su muerte en vez de nuestra muerte, hecha por este siervo, ahora es posible el rescate, la renovación y redención de su pueblo. En el capítulo 53 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esta es también la imagen de Isaías 52 a partir del versículo 9. La escena del pueblo redimido ya no incluye la imagen del siervo sufriente, sino más bien la imagen de un guerrero valiente que descubrió su santo brazo. El brazo santo es el símbolo de su poder, lo que hace posible el rescate de su pueblo. La escena aquí, en Isaías 52, nos impresiona con su poder y su majestad. En su centro está la imagen del santo comandante celestial. Será engrandecido como el líder exaltado y será puesto muy en alto. Tuvo un éxito contundente, total y final en su misión redentora. Y esta, además de que ya era eternamente Dios Todopoderoso, será otra razón maravillosa para su exaltación. Y esta exaltación como siervo, debido a su muerte sustitutoria, satisface la deuda por los pecados, no sólo del pueblo culpable, sino que abrió las puertas de oportunidad ahora hacia todo el mundo que se arrepiente y decide seguir y obedecerlo. A cada ser humano nacido en esta tierra, incluidos tú y yo, podemos ser ahora salvos por Él. Este es el objetivo ahora de la fundación de la Iglesia cristiana instituida por Dios mismo en la persona de Jesús antes de regresar al cielo donde Él pertenece, pero su Iglesia cristiana ahora espera que termine su misión de darlo a conocer a todo el mundo. Aun cuando se hizo hombre, que ya era mucha humillación para Dios, todavía su gente, a la que vino a buscar y salvar, sus amigos,
Por ignorancia lo rebajaron más y fue desfigurado en su infame rechazo y castigo. Por eso asombrará él a muchas naciones, a los ángeles y al cielo mismo en su humillación. ¿Cómo era posible soportar tanto rechazo y tanta maldad en su persona? Por eso todos los reyes cerrarán su boca ante él en silencio solemne. Pero también todas las naciones serán testigos, como está escrito, que él será exaltado. Le alabarán ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra y del universo verán la salvación del Dios nuestro, y toda rodilla se doblará, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, incluidos al más malvado de todos y a todos sus secuaces terrenos, ahora confesando que Dios tenía razón, y vindicarán su santo nombre en aquel día final del juicio. La siguiente etapa del cántico trata del Mesías como rey. El Mesías ha redimido a su pueblo, la obra se ha completado. Ahora los mensajeros del rey dicen a Sión: tu Dios reina. Tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, y como se anunció anteriormente, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Dios no solo redime a su pueblo de la opresión, la aflicción y la esclavitud de las naciones extranjeras, especialmente de Babilonia, la antigua en aquel tiempo y la moderna ahora, y lo lleva de regreso a su tierra de origen, Jerusalén, la nueva. Redimir de la esclavitud del pecado a su pueblo y a todos los seres humanos que lo acepten y reciban como su Dios y Salvador. Un día llevará a sus redimidos a su hogar verdadero y luego reinará para siempre. Toda esta información ahora, amigos, como consecuencia, al ser una noticia tan maravillosa, la compartiremos de manera natural con aquellos que anhelamos estén también con nosotros en este mundo nuevo y mejor, sin sufrimiento ni muerte, y con nuestro querido Salvador. Este es mi mejor deseo para ti. Y te invito a escuchar el siguiente canto. Míranos, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y real. ¿Dónde estás tú? Abba, Padre, eres nuestro Dios, libertador, conquistador de nuestra paz. Digno eres tú de exaltación. Cuando vendrás, cuando abrirás el cielo azul para mirar tu majestad, viniendo ya. Tú aceptarás al que confía en ti, no olvidarás, defenderás, tu amor darás, y al fin caerán postrados a tus pies.